Bien amigos, 10:40 de la mañana, ya estamos de vuelta en Salud en RPP. Estamos hablando de la seguridad ciudadana y el impacto en la salud mental de las personas. Y ya estamos con nuestro invitado, el doctor Yuri Cutipé Cárdenas. Ya habíamos anunciado que él es médico psiquiatra experto en estos temas. Y hemos escuchado las entrevistas, tanto en Chiclayo como en Cusco, respecto a la violencia, a los robos, a los asaltos, y hemos escuchado algunos testimonios de algunas personas que han sido víctimas. La primera pregunta es, ¿cómo que esto impacta en las personas cuando es víctima de un robo? Bueno, en realidad el impacto es muy fuerte. En ese momento las personas sufren un estrés agudo que nosotros denominamos, es decir, una crisis de ansiedad intensa en la que inclusive la conciencia misma sobre la situación puede anularse, ¿no? Y sobrevenir una sensación de ansiedad, de desprotección tal que inclusive puede ser en ese momento puede cometer cosas fuera que no lo haría en una circunstancia de tranquilidad, ¿no? ¿Como que se descontrola la persona? Así es posible que en situaciones de ese tipo la persona pierda control de sus emociones y también sobrereaccione ante situaciones de ese tipo, o también se adormezca y no reaccione mínimamente para salir de esa situación agresiva, ¿no? Yuri, pero ocurre lo siguiente, es decir, los que alguna vez hemos sido asaltados, por decirlo así, por tomar, no ponerme esa posición, podemos reaccionar de diferentes formas, lo has dicho muy bien, pero es una manera indefinida, ¿no? Es decir, me asaltan, si los dos vienen, dos delincuentes con revólveres, bueno, ese impacto creo que no va a ser tan intenso si los dos vienen con cuchillo. Porque revólver significa me matan ahorita, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el impacto en las personas dependiendo del tipo de asalto o del Claro. tipo del arma que se utilice? Definitivamente, la intensidad de la agresión es determinante en la experiencia misma de la persona, así como la persona misma, la forma de ser de cada persona. Ante situaciones, por ejemplo, de catástrofes, ¿no? Donde la sobrevivencia se ve amenazada, la persona puede perder el control totalmente al margen de la capacidad intelectual que pueda tener, el nivel educativo, ¿no? Que pueda tener, puede perder el control de la situación, ¿no? Sin lugar a dudas, por ejemplo, si vamos a más o menos ejemplos clásicos, claros, que la gente puede haberle ocurrido, ¿no? Alguien va con su auto y viene una pandilla, vienen dos personas y comienzan a romperle la luna y tratar de ingresar. Es cierto, a veces la persona, el papá va con su esposa y sus hijos, le están rompiendo la luna, puede reaccionar violentamente también, descontroladamente, como has mencionado, Yuri. Pero yo quisiera ir un poco, ¿qué pasa con los niños, por ejemplo? Ya mi formación como pediatra, ¿no? Pero ¿qué pasa con los niños, por ejemplo, de 4 o 5 años cuando están ahí asustaditos y están rompiendo las lunas y están arranchándole las cosas a su papá y a su mamá? Claro, definitivamente la capacidad de respuesta ante situaciones de este tipo es diferente dependiendo de la edad que tenga la persona agredida. Quienes son más vulnerables a este tipo de situaciones son los adultos mayores y los niños, efectivamente, porque están en una etapa de vida de mayor indefensión respecto a los adultos mismos, ¿no? Entonces, definitivamente en un niño o una niña, la sensación de ansiedad y de estar en manos del agresor va a ser mucho mayor, más aún si no está protegida por su entorno familiar, ¿no? Hay una Y reacción, si me permites, Juan Carlos, sí, en ese tema, te comento porque seguramente muchos les pasa lo mismo. Por ejemplo, mi madre, que es una persona mayor de más de 80 y tantos años, a partir de las 6 de la tarde ella comienza a cerrar ventanas, cortinas, pone seguros, quiere que le diga al vigilante que no deje pasar a nadie por la cuadra, se pone totalmente angustiada porque piensa que le van a robar, van a meterse en la casa a robar. ¿Eso cómo puede afectar su vida? Claro, enormemente, no solamente su salud mental, sino también su salud física, ¿no? Y como dices, Jorge, el ejemplo de tu madre en realidad es un ejemplo generalizable
a la mayor parte de la población adulta mayor, pero también a los niños, ¿no? Los niños en situaciones de indefensión también desarrollan mecanismos de defensa que tienen que ver con la huida o el tener que buscar protección en alguna parte, de repente hasta en un adulto inadecuado en esa situación, ¿no? Bueno, medidas de protección, es cierto que los niños deben ir aprendiendo, pero así como es importante todo eso, y lo cual vamos a seguir comentando, también es el momento de escuchar un aviso de interés. Muy gracias, Juan. Pero ocurre lo siguiente, Yuri, ya tenemos la reacción inicial de la persona, puede perder el equilibrio, perdón, el control, eso lo mencionó, puede ser de diferentes formas la reacción. ¿Qué ocurre después de ello? ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando ha sido herido, después de que lo han curado? ¿Qué ocurre cuando llega a casa, se encuentra con su familia? ¿Qué ocurre después con su vida cotidiana? ¿Te parece que lo comentemos después del siguiente corte? Muy bien. Muy bien, viene precisamente el... Recordamos rápidamente nuestras líneas saludables para las preguntas del público. 212-4100. 212-7165. Y desde provincia, 0800-13-14-0. Viene un corte. Ya regresamos. Hora satelital, ya volvemos. Seguimos hablando de seguridad ciudadana y salud mental y conversábamos que puede haber una reacción inmediata de las personas, sean niños o adultos mayores, cuando son víctimas de un asalto, de un robo, de un procedimiento de este tipo indeseable. Pero sin embargo, algunas veces esto puede durar más tiempo y entonces puede ocasionarse un trastorno por estrés postraumático. Yuri, ¿en qué consiste esto? Bueno, el trastorno de estrés postraumático es un trastorno mental muy severo, ¿no? Que hace que las personas, después de haber estado en una experiencia en que han sentido sus vidas en peligro, le quedan características o síntomas que le impiden funcionar adecuadamente, desempeñarse adecuadamente, como lo hacían habitualmente, tanto en la familia, en el trabajo, en el espacio de los estudios, ¿no? Donde se desenvuelvan. Y estos síntomas tienen que ver con quedar con una actitud permanente de cuidado respecto a alguna amenaza que podría pasar o repetirse esta situación, ¿no? Entonces están en una actitud expectante, lo cual les genera dificultades para dormir, por ejemplo, insomnio, lo cual hace que las personas estén en una situación o en una actitud de hiperreactividad permanente ante cualquier situación que pueda ser percibida como de riesgo, ¿no? Y hace también que se retraigan socialmente como para disminuir el riesgo de ser nuevamente agredidos, ¿no? Entonces muchas veces estas personas inclusive tienen episodios en que imaginan nuevamente las situaciones que han vivido, como que estuvieran pasando en ese momento una película muy vívida, ¿no? Sobre la situación vivida. Este cuadro fue identificado inicialmente en situaciones de guerra, ¿no? Después de las batallas, inclusive en personal preparado para la guerra puede darse estas situaciones, ¿no? Ante la amenaza de perder la vida, y puede desarrollar este trastorno mental aun cuando ha sido preparado, ¿no? Pero también estas situaciones se dan, este trastorno puede darse en la vida civil, en la vida cotidiana, ante experiencias en que la persona ha estado en situación de riesgo, ¿no? Por ejemplo, accidentes de tránsito, asaltos a mano armada, en fin, en este tipo de experiencias, pueden generar el trastorno de estrés postraumático. Ya tenemos una consulta. Rosemary del Agustino, bienvenida a Salud en RPP. Buenos días, doctor. Buenos días. Yo quería comentarle que, por ejemplo, el año pasado le robaron a mi hijita y a mí, y estaba con mi hijo de 10 años. Ellos estaban en la patineta. Cuando empezaron a jalonearle el celular a mi hija, él se quedó parado, ¿no? Se quedó sin hacer nada, pero cuando él sintió que mi hija le decía, ayúdame, ayúdame, él agarró la patineta y empezó a tirarle al ladrón. El ladrón se resistía y le dio un manotazo, dice que lo había botado al suelo, pues, la patineta, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Sacó el casco de su cabeza y empezó a tirarle, pero, o sea, en otras palabras, hizo correr al ladrón. Pero yo cuando vi las caritas de los dos que entraban de la calle, estaban como que, no sé,
asustados, parecían sonámbulos. Y yo quiero saber qué secuelas les va a traer a ellos o les ha traído. No sé, ahorita yo lo veo a mi hijo normal, tiene ya 11 añitos, lo veo normal, pero mi hija tiene temor de sacar el celular ya, o sea, ay no, qué miedo. Dice. Sí, le entendemos, señor Romeri, y le agradecemos su participación en Salud en RPP. Gracias. ¿Qué te parece, Yuri? Bueno, este es un caso más de los tantos que ocurren cotidianamente, desgraciadamente, y como hemos dicho, las víctimas más vulnerables son los niños, las niñas, los adolescentes, ¿no? Yo que le digo a Rosemary que en realidad hay que tranquilizarse en primer lugar. Felizmente, en la mayor parte de casos, los niños no quedan con una secuela permanente, ¿no? La sensación de protección que tengan de su familia es vital para poder salir del estrés agudo. Entre tanto sientan la protección de su familia, ellos van a pasar esta situación. Y en todo caso hay que estar alerta porque el problema es que a veces, digamos que desaparece el cuadro de ansiedad que subviene luego de la situación crítica de amenaza, pero puede reactualizarse, ¿no? En otra situación en futura, ¿no? Creo que es importante tener en cuenta eso, ¿no? Y ante eso, Yuri, se me ocurre, tomando el caso de Rosemary, por ejemplo, obviamente ella, esto que tú recomiendas de la protección familiar, ella tiene que haberles indicado qué cosas deben hacer para que no les vuelva a ocurrir esto, o por lo menos limitar las posibilidades, ¿no? A lo mejor le dicen, no, ya no lleves el celular, cuidado, ya no salgas al parque, mejor anda con otra persona, ya no lleves la patineta, mejor anda con tu primo mayor, estate mirando siempre si viene alguien extraño, etcétera. Mi pregunta es, ¿cómo repercute también esas medidas? Porque un niño no está acostumbrado, pues el niño está preparado para jugar, para divertirse, para distraerse, para ser feliz. Sin embargo, tiene que adoptar también medidas de seguridad de él a los 10 u 11 años. Sí, pues esto es lamentable. Sin embargo, la vida es así, ¿no? Y es importante tener una actitud positiva de parte de la familia en relación también a sacar de la experiencia negativa lo positivo para poder seguir en la vida, ¿no? Creo que si tenemos este enfoque, las familias tienen este enfoque, pueden disminuir las consecuencias negativas de una situación de este tipo. Es importante que los niños sepan cómo cuidarse, que sepan medir el riesgo, ¿no? Pero con tranquilidad, sin esa angustia que creo que tú estás enfatizando, que puede ser más bien paralizante, ¿no? En el niño y atentar contra su bienestar mental o emocional, ¿no? Y creo que en ese sentido también es importante el trabajo que se realice a nivel poblacional, el trabajo de organización y participación en la que deben estar involucrados tanto los adultos como los niños y adolescentes. Estas situaciones de agresión, ¿no? De este tipo se ven, por ejemplo, en los colegios, ¿no? El bullying, en realidad, el acoso escolar, nada más que es una réplica de estas situaciones inciertas de agresividad que se viven en los espacios públicos como las calles, ¿no? Y lo que se puede identificar, creo que ya hay cierto consenso en que una de las razones que causa, genera o se asocia a que se mantengan las conductas de acoso y de violencia en el contexto educativo es la falta de organización y de participación de los propios actores de la comunidad educativa, ¿no? Entonces, es importante que también los niños aprendan a defenderse, organizarse, pero con la tranquilidad de que son respaldados por los adultos, es decir, por sus padres. Y la sociedad en su conjunto. Así es. Y solamente un pequeño comentario. Es decir, así como en las organizaciones educativas, en los colegios, le enseñan a los niños medidas para evitar accidente de tránsito, igualmente deberían enseñarle medidas preventivas de estos casos que estamos viendo de inseguridad ciudadana. Y luego me gustaría hacer otra pregunta, pero tenemos una consulta también vía Facebook, nos escribe Rosa. Buenos días, les cuento que en el verano estuvimos en Chiclayo y a mi hijo de 16 años lo asaltaron amenazándolo con un cuchillo en la esquina de Balti y Bolognesi. Y todo para robarle su celular, que tanto sacrificio le costó comprárselo. Mi hijo, lleno de ira por la impotencia, no podía hacer nada, solo atinaba a llorar, pero más traumada me he quedado yo como madre. Ahora siento un miedo que salgan a cualquier lugar. Hay momentos que me desespero y es algo que me cuesta mucho controlarlo. Interesantísimo este relato, Juan Carlos.
A Rosa le está sucediendo probablemente lo que le sucedió, por decir, a los familiares víctimas de los campos de concentración en Alemania, ¿no? El trastorno de estrés postraumático se puede contagiar, por decirlo entre comillas, ¿no? Es decir, se puede transmitir dependiendo de la identificación que tengan las personas con la persona víctima. Entonces, quienes estuvieron en un campo de concentración probablemente tuvieron, en muchos casos, estrés postraumático, pero luego se ha visto que hasta en generaciones después, a través del relato familiar, se va transmitiendo esa sensación de experiencia de muerte, ¿no? Y se han visto casos en generaciones posteriores de trastorno de estrés postraumático, ¿no? Entonces, es importante este relato porque no solamente termina afectado el violentado, sino también su entorno familiar, como en este caso, ¿no? Y muy brevemente una pregunta, Yuri. Es decir, esto ya es de la vida real, todos los días. ¿Ocurre entonces que todo requiere, todo aquel que es sometido a un asalto, etcétera, requiere tratamiento médico especializado? ¿Estamos preparados, nuestro sistema de salud está preparado para esto? Y todavía está en construcción, todavía es una deuda pendiente del Estado poder implementar los servicios de salud mental en toda la extensión del país, ¿no? De modo que las poblaciones también se sientan protegidas por estos servicios. Es un reto permanente, se vislumbran posibilidades ante la mejoría económica, ¿no? de inversión por parte del Estado. Es una inversión muy fuerte porque hay que tener en cuenta que históricamente el Ministerio de Salud es un Ministerio de Salud Física, ¿no? Y hay que hacer una gran inversión para convertirlo en un Ministerio de Salud Física y Mental. Yuri, el tema es apasionante y da para mucho más. Yo quisiera pedirte en estos últimos segundos que nos hicieras alguna recomendación, fundamentalmente para personas como quien nos escribió, a las familias que han sido víctimas de este tipo de robos. ¿Qué cosas debieran hacer muy puntualmente para no caer en este estrés postraumático? Decirles a todas las personas que estas situaciones son situaciones de vida, o sea, son situaciones que se presentan en la vida y que es importante hablar de estas situaciones en la familia y reconvertir estas historias negativas en probabilidades de historias positivas, es decir, que más bien estas situaciones se conviertan en una fortaleza futura, no solamente para la familia, sino también para la persona o las personas que han sido víctimas, y esto se hace a través del diálogo, la conversación, y cuando sientan que la situación sale de las manos, es importantísimo acudir a un centro de salud, el más cercano que tengan en su localidad. El médico, la enfermera estarán en capacidad de dar por lo menos un consejo mínimo para poder hacer que ellos obtengan la mejor ayuda de parte de los servicios de salud. Quiere decir entonces que hay que combatir los múltiples factores que intervienen en la inseguridad ciudadana y no solamente darle un aspecto represivo, sino un aspecto integral. Definitivamente, sabemos que la responsabilidad de la seguridad ciudadana no solamente es del Estado, ¿no? Sino también es de la propia sociedad, de la propia ciudadanía, que debe responder de manera participativa y organizada, ¿no? De acuerdo. Bueno, le agradecemos al doctor. Sí, es lamentable porque es muchísimas cosas, pero no queremos sino agradecerle al doctor Yuri Cutipé Cárdenas por esta información, estas recomendaciones para los quienes han sido víctimas y para los que no han sido víctimas también, para que estén preparados ante cualquier circunstancia adversa. Muchas gracias. Así es, Jorge. Muchas gracias, Juan Carlos. También. Gracias, Yuri. Vamos a...